Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados a través del Facebook, los hermanos que estamos acá de Capilla del Señor. Bienvenidos hermanos, y vamos a estar estudiando en esta noche el capítulo 10 del libro de Josué. Recordemos en el capítulo 9 que fueron engañados por los gabaonitas, ¿se acuerdan? Se hicieron pasar por una nación extranjera, pero eran de ahí nomás, cerquita, ahí nomás, unos kilómetros. Y la gran enseñanza que pudimos extraer fue que fueron engañados porque no pidieron consejo al Señor. ¿Se acuerdan? No pidieron consejo al Señor, por eso fueron engañados. Y eso es un principio para nuestras vidas. Ahora, llegando al capítulo 10, vamos a ver en esta noche el poder de Dios manifestado peleando por su pueblo. El poder de Dios manifestado peleando por su pueblo. Lo vuelvo a repetir. El poder de Dios manifestado peleando por su pueblo. Vamos a ver que Israel, en esta conquista de la tierra, no estaba solo, sino que Dios se había presentado en forma de guerrero poderoso ante Josué, ¿se acuerdan? Con la espada desenvainada. Y él le dice, ¿eres de los nuestros o de los otros? ¿No? De nuestros enemigos. Y allí hay un encuentro entre Josué, el líder, con Jesucristo, que está presentado como poderoso guerrero. Cuando Dios nos manda a la batalla, no nos manda solo. Él nos va a asistir y Él va a luchar por nosotros. Todas las batallas que se nos presenten. Entonces, no tenemos que desmayar, sino tenemos que confiar. Vamos a ver el primer punto en esta noche de este capítulo 10. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a ver el pacto entre los reyes amorreos para destruir a Gabaón. Aquellos que anotan, pacto entre los reyes amorreos para destruir a Gabaón. Vamos a ver que se van a unir estos amorreos, pero justamente para pelear contra Gabaón, los gabaonitas, que eran la nación que le mintió a Josué y a Israel, que terminaron siendo esclavos y haciendo un pacto perdonándoles la vida. ¿Se acuerdan? Quedaron como para trabajos de esclavo, ¿no? Proveer la leña y el agua para la casa de Dios y todo lo que necesitara el pueblo, iban a hacer ese trabajo de esclavos. Vamos a ver allí, en el versículo 1 dice, sucedió que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo un gran temor, porque Gabaón era una ciudad, una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos sus habitantes valientes eran valientes. ¿Qué les parece? ¿Cómo surge este ataque de los amorreos? Primero porque ellos se dan cuenta que Israel viene teniendo las batallas y viene teniendo victoria, teniendo la victoria sobre los enemigos. Y ellos sabían que tarde o temprano ellos también iban a ser enfrentados y destruidos. Entonces, ¿qué se le ocurre a este rey de Jerusalén? Que era, fíjense, Adonisedec. Este hombre va a hacer una coalición. Fíjense en el versículo 3. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén,
envió mensajes a Oam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Buenas noches, bienvenidos. Vemos acá que se van a juntar en una coalición 5 reyes de los amorreos. Se mencionan acá, el primero, por supuesto, el que organiza todo, es el rey de Jerusalén, y va a convocar, allí lo tenemos a cada uno de ellos, fíjense, en primer lugar, a Adonisedec de Jerusalén, a Oam, rey de Hebrón, a Pideriam de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eclón. 5 reyes se van a juntar porque dice: mirá, estos gabaonitas que estaban en nuestra tierra hicieron pacto con Israel. Por lo tanto, lo vamos a ir a atacar a su ciudad. 5 reyes contra 1. O sea, la guerra no fue directamente contra Josué, fue contra los gabaonitas que habían hecho pacto de paz con Josué, ¿se entiende? Y hoy pasa en la actualidad lo mismo, ¿no? Hay un odio hacia Israel, hay todo un movimiento antisemita de odio, de racismo, que sigue instalado en la sociedad, pero ellos son el pueblo de Dios. Y sabemos que Estados Unidos es el que protege a Israel, porque Israel está rodeado de 6 enemigos que quieren destruirle. Todos los que hagan pacto con Israel van a ser enemigos, entonces también van a ser enemigos como Israel lo son, ¿no?, de las otras naciones. Ahora, vamos a ver también allí, dice en el versículo 5, se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Obviamente que si vemos 5 reyes contra 1 es un poco desparejo. Seguramente que entre los ejércitos de cada uno de estos reyes de los amorreos de cada una de las ciudades había miles de soldados. Un ejército grande, numeroso, unidos contra los gabaonitas. Ahora, ¿qué va a hacer este pueblo? Que se le vienen los 5 reyes, es como que se empezaron a pelear entre ellos, ¿no? Porque se acuerdan que los gabaonitas eran heveos, eran de los que habitaban la tierra que Israel tenía que poseer. Pero estos son amorreos y están enojados por el pacto que hicieron con Israel, el pacto de paz. Ahora, vamos a ver el pedido de ayuda de los gabaonitas a Josué. Obviamente que si venían a destruir a los gabaonitas que habían hecho pacto con Josué e Israel, ¿qué va a hacer los gabaonitas? Van a ir a pedirle ayuda, protección a Josué. Vamos a ver eso en el versículo 6. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo: no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Un pedido de ayuda a Israel.
Y por supuesto que Israel tenía un compromiso, porque ellos habían hecho un pacto con ellos de paz. No podían dejarlos que los destruyan. Entonces, acá viene el pedido de ayuda a Josué y a Israel para pelear contra los amorreos, contra estos 5 reyes con su ejército poderoso que se habían unido todos contra los gabaonitas. Así que vamos a ver entonces que Josué se encontraba, si observamos, los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal. Ese era el lugar estratégico para Josué e Israel, Gilgal. Este lugar era su lugar de estrategia, su lugar de planificación, su lugar, pero también muy importante, su lugar de comunión con Dios. Gilgal es el lugar del encuentro con Dios. Allí está Josué. Está en el campamento, está con su pueblo y ahora vienen a pedirle esta ayuda a Israel justamente para que no los destruya. El pedido de los gabaonitas a Josué. Ahora, vamos a ver en el versículo 7 un principio maravilloso para cada uno de nosotros. Porque venimos del fracaso del capítulo 9, del engaño de los gabaonitas, diciéndole que venían de lejanas tierras. Bueno, ¿se acuerdan que trajeron la alforja todas rotas, las odres del vino estaban remendadas, las hojotas gastadas y el pan enmohecido? Y dijeron, no, venimos lejísimos, a hacer pacto con nosotros. Y después a los 3 días saltó la mentira que eran de ahí. Así que no lo pudo destruir Israel. Y los tuvo que someter y hacer un pacto de paz y dejarlos para las tareas penosas, duros trabajos para asistir a Israel. Pero miren lo que dice el versículo 7. Después de venir a pedir ayuda, los gabaonitas, porque lo venían a liquidar, lo iban a destruir. Dice versículo 7, y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Este subir a Gilgal implica ir a buscar el consejo de Dios. Implica ir antes de hacer cualquier movimiento y cualquier traslado, porque ya habían sido engañados hace un rato, no querían cometer el mismo error, no querían ser engañados por los enemigos, porque el no haber consultado a Dios les costó no haber destruido a los hebeos, a estos gabaonitas que al final tuvieron que convivir con ellos. Ahora, hermanos, podemos cometer errores y los cometemos, pero qué importante es aprender de los errores. Dicen que el ser humano es dicen, ¿no?, la frase, el único animal que vuelve a tropezar sobre la misma piedra. Puede ser, pero qué importante es aprender. Qué importante a través de los errores y los fracasos no volver a repetirlos. Es una de las maneras de aprender. Lamentablemente, ojalá siempre tomáramos decisiones sabias y acertadas. Ojalá nunca falláramos y nunca cayéramos. Pero la realidad no es así. Todos fallamos, todos cometemos errores. Aún Josué, que era un hombre de Dios, un líder poderoso, un hombre santo, se equivocó. Pero ahora no quiere volver a caer en la misma trampa. Y entonces dice, Josué subió de Gilgal, él, toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. ¿A qué fueron? A buscar, Señor, consejo, ayúdanos. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Lo ayudamos? ¿No lo ayudamos? ¿Nos metemos? ¿No nos metemos? ¿Cuál es tu voluntad, Señor?
cuáles son nuestros pasos a seguir. Y eso es lo importante, hermanos. No somos perfectos, pero sí poder aprender de los errores del pasado para cambiar y a través de ese error tener un aprendizaje, una enseñanza y una madurez. ¿Cuántas veces somos así, no? Nos cuesta aprender, a los golpes aprendemos. Decía mi abuela, somos hijos del rigor. Si no te están dando o castigando como un animal, no entendemos. Somos duros de mente. Nos cuesta creer que Dios tiene lo mejor, que Dios nos va a guiar a la verdad, su espíritu, su palabra, los consejos que podemos tener, no nos van a dejar caer. Pero si uno no los toma, si uno hace lo que le parece, va a ser siempre engañado por el enemigo. Entonces, miren qué hermoso, porque como ellos fueron a Gilgal y subieron a buscar esa ayuda, ese consejo de Dios. Vamos a ver, antes de leer el pasaje, qué pasó. Vamos a leer Proverbios. Proverbios. Si uno realmente tuviera temor de Dios siempre y consultara y buscara a Dios con todo el corazón y la verdad y el consejo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Uno no caería nunca. Nunca tendría que derramar lágrimas por malas decisiones. Nunca tendríamos que arrepentirnos. Sería genial. Pero la verdad es que nos cuesta, como seres humanos, depender de Dios. Nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, sin saber lo que nos espera, sin saber los peligros, sin entender las trampas. Y a veces somos demasiado seguros, y eso es orgullo, y no buscamos el consejo de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Lo vuelvo a leer. Encomienda tus obras al Señor. Decirle: Señor, quiero hacer esto, quiero ir para allá, quiero comprar esto, quiero esta idea, tengo este plan, tengo este proyecto. Señor, acá está. ¿Qué hago? Guíame a la verdad. No deje que me engañe el enemigo. Es como un hijo que siempre le consulta al papá, ¿no? Antes de hacer algo. Che, papi, ¿está bien esto? Sí, no, sí, no. Entonces el padre, ¿qué le va a decir? Le va a decir lo mejor para que no tenga que sufrir, ¿no? Pero a veces el hijo que dice: no importa lo que el viejo no sabe nada. Está atrasado, es un dinosaurio. Nosotros la tenemos re clara. Yo le pregunto a mis amigos y le doy para adelante. ¿No es cierto? Muchas veces fallamos porque no encomendamos las obras al Señor. Dice, y hay una promesa: tus propósitos se afianzarán. Dios te va a guiar, Dios te va a corregir, Dios te va a dar la guía que necesitas. ¿Por qué? Porque Él tiene lo mejor para vos. Es una cuestión de confianza, ¿no? Que lo que yo puedo elegir, lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo conquistar, es mejor lo que Él tiene para darme. En una humilde dependencia, en un humilde consejo, decir: Señor, en oración, buscando la palabra, buscando un hombre de Dios, una mujer de Dios que me pueda ayudar, que conozca la Biblia y me diga: ¿está bien esto que quiero hacer? Dice el versículo 9: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Viste el refrán que dice: el hombre propone y Dios dispone? ¿Está mal tener planes? No. ¿Está mal buscar cosas que quiero hacer y proyectos que quiero seguir? No. No está mal. Lo que está mal es no buscar el consejo del Señor. Es no dejar que Él dirija mis pasos. Me va a corregir si hay algo que no está bien. O tal vez nos hace esperar el tiempo para revelar
el engaño y la mentira que hay detrás de algo que es aparentemente bueno y que parece que no tiene nada malo. El hecho de hacerme esperar muchas veces Dios es porque Él tiene algo mejor. Pero muchas veces uno, por el impulso, actúa, por el orgullo. Entonces terminamos tropezando, cayendo y fallando. Entonces Josué dijo, esto no me pasa más. Lo del capítulo 9, y entonces en el capítulo 10 va a ese lugar. Gilgal, hermanos, recordemos un poquito qué pasó en Gilgal. Cuando ellos cruzaron el Jordán en seco, llegaron a Gilgal. Y ahí erigieron 12 piedras enormes, como un recordatorio del poder de Dios, habiéndole hecho cruzar en seco a todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Por el lecho del Jordán cuando estaba desbordado por todos lados. Era un recordatorio del poder de Dios. Era un lugar donde también hubo circuncisión de los varones que nacieron en el desierto, que necesitaban esa separación, ese oprobio de Egipto, dejarlo atrás y comenzar una nueva vida, una nueva etapa en un nuevo lugar. Pero también Gilgal representa donde volvieron a celebrar la Pascua, haciendo memoria del Cordero Redentor, de la liberación de Egipto de la esclavitud por 400 años. Entonces, allí en Gilgal se encontró Cristo en forma de valiente guerrero, un encuentro con Dios directamente con Josué el líder. Y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. ¿Se acuerdan? Todo eso pasó en Gilgal. Te pregunto, ¿tienes tú un Gilgal? Pregunta de vuelta. ¿Tienes tú un Gilgal? ¿Tienes tú un lugar apartado donde te pones en comunión con Dios, con su palabra, en oración, buscando su dirección? ¿O no le necesitas? ¿O tienes claro lo que tienes que hacer en la vida? ¿Para qué lo quiero a Dios? Yo puedo tener esa actitud. Y no es algo que yo lo puedo decir o no, simplemente lo demuestro cada día. Si yo encomiendo mi vida, mi día, en las manos de Dios, o salgo así nomás, me levanto así con todos los pelos parados, digo, bueno, allá voy, a lo que venga. Y fue un día horrible, y hubo problemas por todos lados, y me peleé hasta con el gato. ¿Sabes por qué? Dios te está diciendo, no me buscaste en oración. Dios te está diciendo, no encomendaste tus pasos delante de mi presencia. No pediste mi protección. No pediste mi guía. Entonces andás solo si te gusta, como el pibe que no quiere que lo lleven de la mano cuando es chiquito y quiere caminar solo. Y uno sabe que se va a pegar un golpe. Y a veces es porfiado, largalo. Y hace, llora. ¿Por qué? ¿Viste? Vení con papá. Él lo agarra fuerte y ahí no se larga. Pero seguimos luchando contra nuestro Padre. De entregarle cada día en sus manos, poner en oración lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque afuera está lleno de peligros. Está lleno de trampas. El diablo y sus demonios están trabajando para que nosotros podamos caer. Y no vamos a ser librados si no buscamos en Gilgal esa comunión, esa dirección, esa corrección. Hermanos, si no lo hacemos, el diablo nos va a enredar, enroscarla a la víbora y nos va a destruir. ¿Qué hay de especial en mí si no es Cristo? ¿Qué hay de mí en especial si no es el Espíritu Santo que me guía a toda verdad? ¿Qué hay de poderoso en mí si no le busco en oración para que Él me dé fuerza, me guíe y me diga qué tengo que hacer? Cada día luchamos. Si salgo solo o si salgo buscando la presencia de Dios. No tenés tiempo, ¿no? Estás apurado. Levantate un ratito antes, no salgas con la lagaña en los ojos. Tomate un café,
Gastá 5 minutos, 10, lee, orá, y tu día va a cambiar. Y si no, seguí así. Es una decisión que tenemos que tomar. Ahora, qué lindo cuando uno aprende la lección. Y Josué aprendió. Y dijo, si yo tengo a Dios conmigo, ya caí, ¿por qué no le pregunto ahora qué tenemos que hacer? Ahora, ¿será que Dios le respondió a Josué? ¿Qué les parece? Por supuesto que sí. Fíjense qué maravilloso porque va a responder Dios, versículo 8. Y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo. Escúchame bien, eran 5 reyes que se habían reunido con un poderoso ejército. Nunca ellos habían enfrentado hasta ahora una coalición en contra de ellos. Y es normal tener temor, porque eran un montón. Entonces lo primero que Dios le dice, no tengas miedo, Josué. No tengas miedo. Aunque sean muchos y estén unidos en un poderoso ejército, no tengas miedo. Y otra cosa, mira las palabras de Dios, porque los he entregado en tus manos. Los he entregado en tus manos. Una promesa. Los he entregado. Qué lindo cuando escuché esa voz de Dios, ¿no? Como diciendo, dale para adelante. No aflojé ni abajo el agua. No le tengas miedo. Está asegurada la victoria. Mira lo que dice al final. Ninguno de ellos te podrá resistir. ¡Ja! ¿Qué te parece si Dios te dice eso? No le tengas miedo. Yo los entregué en tus manos y ninguno te podrá resistir. Ninguno se te va a poder poner enfrente. Así que después de haber pasado por Gilgal, la presencia de Dios, buscando el consejo de Dios y teniendo la respuesta de Dios, ahora sí, salgo como un toro. ¿Dónde están? ¿No es cierto? Con la confianza, con la certeza de tener la respuesta de Dios. Dios no juega al misterio, ¿eh? No es que la voluntad de Dios no la conoce nadie, es una cosa en jeroglífico que nadie puede conocer. No, está escrita. Su voluntad está revelada en su palabra. Y acá está todo lo que necesitamos, todo el consejo de Dios está acá. Si no lo sabemos encontrar, preguntemos. Tenemos personas, tenemos palabras, tenemos la persona del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Qué te parece? Entonces, si uno usa lo que Dios le da, es imposible, hermanos, ser engañados por el enemigo. Imposible. Uno cae por orgullo, por autosuficiencia, por falta de humildad. Esa es la verdad. Ahora que Josué tiene la respuesta y la promesa, mirá lo que dice. Vamos a ver ahora, después de pedir el consejo, la promesa de Dios se va a cumplir. Porque una vez que Dios te promete algo, ¿qué pasa, hermano? ¿Lo cumple o no lo cumple? ¿Cómo no lo va a cumplir? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dice, Él lo hace. No es como nosotros. Él es fiel y no va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. Hay más de 1000 en la Biblia que tú puedes conocer, estudiar y reclamar. Tremendo, ¿no? El arsenal que tenemos. Ahora, vamos a ver, la promesa de Dios se cumple. ¿Cómo se cumple esa promesa de que Dios lo había entregado en sus manos y que ninguno de ellos le podrá resistir? Y vamos a ver el cumplimiento de su promesa. Vamos a ver el versículo 9. Después de tener toda esta claridad y promesa de Dios, dice: vino pues Josué,
sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. O sea, te quiero explicar, hermano, que una vez que él tuvo la certeza, la respuesta y la claridad, salió inmediatamente con el ejército a buscar a los amorreos. Ellos estaban a 30 kilómetros. Así que anduvieron con el ejército, con todo el ejército 30 kilómetros hasta que llegaron a ponerse frente a frente contra los amorreos. Ahora, Dios nos da la victoria, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que caminar y esforzarnos para que Él nos dé la victoria. ¿Se entiende? No es que todo lo hace el Señor, ni todo lo hago yo. Hay una parte humana y hay una parte divina. Lo que vos te tenés que asegurar es de que tu parte no falle, la de Él no falle. ¿Te das cuenta? Ahora, miren qué bárbaro. Después de haber hecho 30 kilómetros, toda la noche estuvieron caminando. Dice el versículo 10. Y el Señor los desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. O sea, parte de la victoria y la promesa la va a cumplir físicamente utilizando a Josué y su ejército, ¿no? Ellos tuvieron que pelear, enfrentarlos y hacerlos huir y matar a un montón de gente. Y esa es la parte que muchas veces nos toca a nosotros. Pero mirá, hay una parte que va a realizar el Señor cuando vos te pones en obediencia. Y lo vamos a ver allí, en el versículo 11. Dice: sucedió que mientras huían delante de Israel, ven, Israel lo está persiguiendo, cuando estaban en la bajada de Bet Orón, anotá en tu Biblia, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. ¿Qué te parece, hermano? Si Dios pelea por vos, vos tenés que presentarte, vos tenés que ponerte la ropa de guerrero y salir a la batalla. Vos tenés que enfrentar al enemigo. Y Dios te va a usar. Pero también Él, en este caso, Dios directamente va a actuar Él. ¿Cómo actuó Dios? Fíjense, grandes piedras cayeron ahí sobre ellos. Era un granizo que Dios mandó, que cayeron enormes granizos que le partían la cabeza, el alma, y murieron un montón. ¿Vieron que cada vez hay más alerta de granizo en el tiempo que nos toca? Y cada vez más grandes los granizos. Pero este granizo que Dios mandó era lo suficientemente grande y poderoso en la caída, la velocidad que trae. Es un misil. Mató más de los que mató Josué y su ejército. Parte es tuya. Tú tienes que enfrentar al enemigo, pero también parte Dios va a actuar con su poder sobrenatural. Lo mismo hizo con el granizo en Egipto, ¿se acuerdan? Granizo grande cayó y el que no escuchó la advertencia murió en el campo, y los animales que quedaron en el campo, porque Dios le dijo, va a venir un granizo y si lo agarran en el campo van a morir. El que no crea en mi palabra morirá. Y así fue. Y hay una referencia futura en la tribulación que Dios también enviará granizo. Es parte del juicio de Dios que enviará sobre este mundo. Se los quiero leer, si me ayudan, lo buscamos. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis.
Es lindo estudiar la palabra, ¿no? Cómo Dios usó al granizo en Egipto. Dios usó el granizo contra los amorreos y murieron más con el granizo que los que mató Josué y su ejército. Nos dice Apocalipsis 16, 21. Quiero que lo marque, esto va a pasar después que la iglesia sea arrebatada. Dice, y enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grave. Nos dice que el peso de este granizo, para que tengan una idea, era de un talento. Ustedes me dicen, ¿y cuánto equivale a cuántos kilos un talento? 34 kilos. Una piedra a la velocidad que viene es como una bala de cañón. Destruye todo lo que encuentra a su paso. Dios lo hizo para libertar a Israel. Dios lo hizo para darle victoria a Israel. Y Dios lo hará para juicio a aquellos que no creen. Tremendo lo que se viene, ¿no? A veces estamos asustados por la naturaleza que gime a una. Las grandes lluvias, las grandes inundaciones, las grandes sequías, los grandes fuegos que destruyen todo. Pero esto no es nada con lo que vendrá. Ahora, volviendo nuevamente, ¿cómo cumplió Dios su promesa? Parte con Josué, que mató con su ejército a muchos de estos amorreos, pero Dios interviniendo directamente a través del granizo sobre matar a muchos de estos amorreos. Fíjense un versículo en el Salmo 18. Salmo 18, versículo 12. Salmo 18, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Quiero decirles que en esta conquista ellos no estaban solos. Estaba la presencia de Cristo como poderoso guerrero. Ahora, ¿cómo estos amorreos se van a dar cuenta que hay un Dios todopoderoso que pelea por Israel? Porque puede utilizar los granizos y asesinar a miles sin intervención humana, ni siquiera necesita de nosotros. Lo puede hacer solo, pero es el acto de fe que Dios espera que nosotros podamos ejecutar la parte que nos corresponda para que todo el despliegue del poder soberano de Dios caiga sobre el enemigo. ¿Se dan cuenta, hermano? Es un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá está la presencia de Dios. ¿Y cómo se van a dar cuenta Israel que está la presencia de Dios? Por el granizo gigante que cayó y mató a miles. Pero los amorreos también se dieron cuenta que estos tienen algo que nosotros no sabemos contra qué estamos luchando. Y que es imposible vencerlos. Nadie puede contra ellos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y a veces estamos ahí como un pollo mojado, temeroso. Por el virus, por la bacteria, por la economía, Tenemos miedo, estamos escondidos, estamos dudando de que Dios ha perdido su poder. No, hermano. Por eso es bueno estudiar la Biblia, abrir las Escrituras, porque Dios no ha cambiado, hermano. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees tú? ¿Quiénes son tus enemigos hoy?
¿Quiénes son tus gigantes? ¿Contra qué estás peleando, mi hermano? No estás solo en esta batalla. El poderoso guerrero está a tu favor. Ahora, quiero mostrarles rápidamente algo que va a pasar. Mientras están peleando contra esta coalición de 5 reyes, eran un montón de soldados, miles. Nunca habían enfrentado una coalición como esta. Miren el pedido de Josué al Señor. Va a ser un pedido sobrenatural. Miren lo que dice, versículo 12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel, esto lo va a hacer como un testimonio a todo el pueblo. El líder le va a decir a Dios y todos van a escuchar. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Qué le está pidiendo Josué a Dios? Algo que nadie pidió nunca. Que el sol se pare, se detenga, que no avance, que no se ponga. Necesitan luz, luz de día para acabar al enemigo. Y luna, quédate tranquila ahí. Detente. Ese es un pedido extraordinario. Y lo dice en el versículo 14. Miren, hermano. Ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. ¿Cómo te animarías a pedirle a Dios que pare el sol, que la luna se detenga? Por supuesto que este pedido de Josué, y lo quiero aclarar, él lo hizo por una convicción de una promesa dada por Dios, de que la victoria iba a ser de él. ¿Se entiende? Había una promesa, había un propósito. Dios dijo, tenés que destruirlos a todos, no dejes a nadie. Necesitaba luz de día. Como luz no había y se iba a terminar, y el propósito de Dios y la promesa de Dios no se iba a cumplir, ¿qué hizo Dios? Dios oyó la voz de Josué a un pedido sobrenatural directamente sobre el sol y la luna. ¿Y vos pensás que Dios no tiene control sobre el universo que Él creó? Que lo sostiene con la palabra de su boca, no dice la palabra. Él creó el universo, Él creó el sol, la luna, las estrellas, todo, y lo sostiene con su poder. Él hace lo que le place, y cuando uno le pide conforme a su promesa y sus propósitos, Dios responde. Miren lo que dice el versículo 13, después del pedido, el 13. El sol, anotá, se detuvo y la luna se paró. ¿Lo crees? Lo dice acá. Hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Necesitaban luz. Y Dios detuvo el sol por varias horas, y la luna. Hasta que no quedó ninguno de los amorreos. Dice, ¿no está esto escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. O sea que no fue media hora. Casi 12 horas más de luz hubo aquel día. El sol se detuvo, la luna se paró. ¿Sabes por qué? Porque Dios pelea por Israel. Porque cuando Dios interviene, cosas sobrenaturales pasan. Y no hay ninguna duda que está el sello de Dios en esta batalla, en esta victoria sobre estos amorreos. Vieron que en los polos dura 6 meses un día. Y 6 meses la noche. Me voy un día, le dije a Sandra, a pasar al polo. Y volvió 6 meses después. Es horrible, ¿no? Porque vos estás acostumbrado
a la luz, a la noche, a la oscuridad y te dormís. Y ahí tenés la luz como que está ahí, a pleno. Un milagro, hermanos queridos, tremendo pasó aquel día, porque dice la palabra de Dios, el versículo 14, el Señor prestó atención a la voz de un hombre, Josué, porque el Señor peleó por Israel, porque el propósito de Dios se cumplió, porque la promesa de Dios se cumplió, porque el plan de Dios que Él trazó se estaba cumpliendo. Por eso oyó la voz y detuvo el sol, detuvo la luna. Y allí los persiguieron hasta que no quedó ninguno de los enemigos. Por eso, mi hermano, no sé qué te aqueja, no sé a qué le temes, no sé qué tan grande ves al enemigo, pero mira la grandeza sobrenatural de nuestro Dios, el poder sobrenatural de nuestro Dios. Él es todopoderoso. ¿Hay alguna cosa imposible para Él? Debes pedirle consejo y debes confiar en Él, de que Él pelea por vos. Y si Él pelea por mí, cosas y milagros y maravillas van a ocurrir en mi vida. Y la gente va a quedar con la boca abierta. Muchos que se han levantado casi muertos del coronavirus. ¿Por qué? Por un milagro de Dios, según un propósito de Dios. No, Dios no nos va a curar a todos, pero Él puede hacerlo si le place. Y nada te va a tocar si Dios no lo permite, con un propósito. Por supuesto, yo no tengo que andar, ¿viste?, jugando y desafiando. Tengo que cuidarme y hacer la parte humana, pero en definitiva yo, ¿en quién confío? Si no tengo vacuna. Mis manos están, mi vida está en sus manos. Y mientras Él no decida lo contrario, acá me van a tener, hasta que el Señor me llame a su presencia. Pero a veces uno escucha tantas voces, tantas cosas, tantas noticias, y está la radio, pone la televisión, que tiene un miedo, que está temblando, como si no tuviéramos un Dios, una fe, un Dios no solamente que nos salvó, un Dios que nos salva cada día, un Dios que provee nuestra necesidad, un Dios que nos protege de todo mal. Es un Dios que controla el universo, que detiene el sol. Cuando Jesucristo estaba con los discípulos en la barca, vino una tormenta y se acostó en el cabezal a dormir. Y se empezaron a desesperar los discípulos y empezaron a sacar agua como podían y dijo, acá nos ahogamos todos. Señor, lo despierta. Señor, no tienes cuidado que perecemos, le dice. Lo retan a Dios. Y Jesucristo se pone de pie. Mira al mar, reprende al viento. Dice, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Dicen los discípulos, ¿quién es este que aún y el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Es el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios que estaba con los discípulos. Es el mismo Dios que está en tu corazón y en el cual tú crees. Puedes confiar en que Dios tiene el control, que Dios tiene poder, que si es para su gloria y para sus planes y sus propósitos, Él hace maravillas como la hizo en la antigüedad. Por eso se manifestó claramente a Israel y le dio la victoria. Por eso, hermano, no sé cómo viniste esta noche. No sé cómo está tu corazón. Si está lleno de temor, si está lleno de dudas, de incertidumbre en el futuro. Nuestro Dios controla todo. Todo pasa por su mano. Ni a un cabello de mi cabeza cae sin que Él lo sepa. Ni un pajarillo, dijo el Señor, cae en tierra sin que vuestro Padre lo sepa. ¡Ja! Entonces, tengo que salir de esta reunión diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios por ver la victoria maravillosa del Señor peleando por su pueblo. Y ese pedido que se animó Josué, a ver, cuando lo vea en el cielo le voy a decir, ¿cómo te animaste a pedir semejante cosa? Parame el sol, detén la luna, que tengo que cumplir el propósito de Dios.
Así que hermanos, que Dios les bendiga, que sea de ánimo, que sea de bendición este mensaje para su gloria, y que cosas que son muy pequeñas comparadas con estas, nos aliente Dios, nos anime a confiar, a buscar su dirección para tener la victoria, porque Él pelea por nosotros. Que Dios les bendiga.